Bien, mi tema en esta noche se llama un pacto de protección. Salmo 23. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Yo quiero que usted lea y mire y vea este texto, porque usted lo necesita más que nunca hoy. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte. Si usted quiere, quítele valle de sombra de muerte y póngale Venezuela. Aunque yo viva en Venezuela, no temeré mal alguno. ¿Por qué no debo temer si ando en noticias de mal? Dice la Biblia, porque tú estarás conmigo. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. El Señor está con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice el próximo verso, que Él va a prepararme una mesa a mí y la va a poner tan preciosa que le va a decir a nuestros enemigos: vean como yo lo tengo, vean como yo lo he bendecido. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Si algo no debe faltar en la iglesia es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo trae fe, trae valentía, trae denuedo. Y dice el próximo verso, léalo conmigo por favor. Ciertamente el bien y la misericordia. Diga conmigo, el bien y la misericordia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. No es el juicio el que te va a seguir, no es la condenación, no es la tragedia, no es la calamidad. Lo que te va a seguir todos los días de tu vida, tú que confías en Él y que tú sabes que aunque andes en el valle de la sombra de muerte y no vas a temer porque Él estará contigo, dice la Biblia que entonces Él va a hacer que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una promesa de Dios para sus hijos. Hay una promesa la cual Dios lo ha dicho en su palabra. Y no importa que el valle de sombra de muerte se manifieste. La palabra de Dios tiene el poder de librarte aún en el día malo, en el día oscuro. Y hay un pacto que Dios tiene con sus hijos. Y es imposible que Él olvide su pacto. Si usted entiende que esta palabra Dios la prometió para usted y para mí, usted puede confiar que Dios hará como Él dijo que haría. Quiero que vaya conmigo ahora a Ezequiel capítulo 16 verso 59. Y para que usted se dé cuenta de cómo Dios valora el pacto que hizo contigo y conmigo. Usted puede hoy saber que está bajo pacto porque hay un pacto que se hizo en la sangre de Cristo. Y todo el que está en Cristo está bajo pacto. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Dios está preguntando, ok, yo tengo un pacto contigo. ¿Tú correspondes al pacto que yo hice contigo?
Dios entonces pregunta: ¿yo haré contigo igual como tú hiciste conmigo, que te olvidaste de mi pacto, que ignoraste mi pacto, que prefieres creer en cualquier otra cosa menos en mi palabra? Porque la palabra de Dios es su pacto. Cuando la palabra de Dios se habla y se predica, está la firma del mismo Dios diciendo: así dice Jehová el Señor. Esa es su firma. Pero es que está pasando algo. Ahí está. Pero no importa lo que esté pasando, dice la Biblia, pero Jehová ha dicho de esta manera. Óyeme, lo primero que hace alguien para invalidar el pacto en Dios es no creerlo. Cuando alguien no lo cree, entonces se sale de la cobertura de ese pacto, porque este pacto es para que lo crean, porque es por fe y no por obra. Mi trabajo es creer todo lo que Dios dijo que haría. Ese es mi asunto, y no moverme de lo que Dios dijo que haría. Porque en el momento que yo dejo de creer, me muevo. Y entonces dice: ¿tú crees que aunque tú te muevas y el temor te gane, el miedo te lleve, tú crees que yo voy a hacer lo mismo y voy a salir corriendo? El Señor dice: no lo voy a hacer. Señor, es que no veo nada, pero el asunto es que esto no es por vista, es por fe. Señores, que no veo una salida. Señores, que no veo nada. El asunto es quedarse en lo que Dios dijo y creerlo hasta el final. Créame que la palabra de Dios, para que tenga algún poder, necesita un corazón que la crea. Porque con el corazón se cree para justicia o para que se ejecute. La palabra necesita una boca que la declare, pero un corazón que la crea. Pero lo que la iglesia no ha entendido es que hay algo que nosotros tenemos que hacer, y hay algo que nosotros tenemos que mantener para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Próximo verso, por favor. Entonces el Señor dice: le tengo noticias. Yo soy bueno y misericordioso. Antes yo tendré memoria de mi pacto. O sea, no se me va a olvidar lo que yo dije. No voy a olvidar lo que yo dije. Antes yo tendré memoria de mi pacto que hice o concerté contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Sabe lo que significa sempiterno? Sempiterno significa dura eternamente. Sempiterno significa es invariable, dura para siempre. Sempiterno significa tiene un principio pero no tiene un final. Y eso es lo que Dios está diciendo: mi pacto estará permanente todo el tiempo mientras ustedes lo crean. Si lo olvidaron, si lo ignoraron, si lo invalidaron, yo les doy una garantía: a mí no se me olvida el pacto que hice con ustedes. Me llama la atención, la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú. Dios dice: mi pacto contigo va a tener un fruto, o va a dar un fruto. Y óigame, le dije hace un momento que un pacto necesitaba un testigo o una garantía. O una garantía, un papel firmado ahora en este tiempo con alguna validez cuando se certifica. Sin embargo, cuando Dios te promete algo, Él dice: voy a poner en garantía algo de valor.
como lo dice en el Antiguo Testamento. Dios dice: te voy a bendecir, voy a hacer esto contigo y te lo juro por mí mismo. La garantía que Dios pone es Él mismo. O sea, la única forma que el pacto no se cumpla en tu vida es que Dios se muera. Y usted sabe, usted y yo sabemos que eso nunca va a pasar. Ahora tú dices: pastor, pero es que yo me olvidé y anulé el pacto de mi parte. También leímos hace un momento que él dice: aunque tú lo invalidares, aunque tú no lo cumplas, aunque tú agarres otro camino, yo voy a seguir fiel a mi pacto y a mi palabra. Y esa es la bendición, que usted puede regresar al pacto que Dios hizo con usted. Y Dios lo va a estar esperando en la misma actitud de que si usted cree en la palabra y cree en las promesas, usted es el próximo a recibir lo que Dios tiene para usted. No se mueva de la palabra que Dios le dio. No se mueva de las promesas que Dios tiene para nosotros. No se mueva, porque Dios lo hará y Él no mentirá. Siempre le pongo este ejemplo de Lázaro. Lázaro seguramente tenía una esperanza tremenda en que Jesús le sanara. Y mire, allí Marta no tenía fe. María se endemonió. No le voy a hablar a ese maestro más nunca. Si viene por ahí, anda tú, anda a buscarlo, anda a recogerlo tú, pero yo ni le voy a dar la cara, no le voy a hablar más. Claro, porque Lázaro lo que hacía en la cama mientras moría era pedir que Jesús viniera. Se las arreglaban porque no había forma de comunicarse, sino que tenían que mandar a un siervo corriendo al pueblo donde Jesús andaba. El siervo tenía que luchar con obstáculos, con gente que se agolpaba alrededor de Jesús, hasta lograr hablar no con Jesús, sino que hablaba con un discípulo. Y el discípulo se daba todo el potín para entonces darle el comunicado a Jesús que Lázaro lo estaba llamando. Y por fin de tanto luchar le dicen: tu hermano, tu amigo Lázaro, el que amas, te está esperando porque está enfermo de gravedad. Y él quiere que tú vayas porque él tiene fe que tú lo vas a sanar. Ok, entonces Jesús le dice al discípulo: dígale al siervo que vino, que le diga a Lázaro, que le diga también a María y a Marta, que yo ya voy para allá, que esperen un ratico, que estoy ocupado aquí, pero en lo que me desocupe yo voy. Entonces mandaron al siervo. El siervo llegó cansado y dio la noticia. Todo era manual, todo era a pie. Llegaba el siervo cansado y bueno, aquí traigo noticias, me costó mucho, pero al final me comuniqué con ellos, hablé con un discípulo, le dijeron a Jesús. Jesús dijo que no podía venir todavía, que esperáramos un momentico. Ahí empezó la angustia. ¿Cuándo será que va a venir? Ya se va a hacer tarde, o ya él está entrando en un estado terminal. Entonces le dijeron al siervo: vaya otra vez y díganle a Jesús que mandé a decir yo. Y el siervo hace lo mismo. Bueno, en esto pasaron varios días. Usted lo sabe, lo ha leído en su Biblia. Lázaro primero preguntaba: ¿llegó Jesús? Marta le decía a María: dile tú, porque me da cosa decirle ya. No ha llegado Lázaro. Pero Lázaro seguía esperando a Jesús. Ya cuando no hablaba, pedía un papel y un lápiz que él quería escribir. ¿Qué será lo que quiere Lázaro? ¿Quiere comer?
¿quiere esto? ¿Le duele algo? Él escribía: quiero a Jesús, búsquenme a Jesús. No pudieron hacer que Jesús llegara cuando ellos querían que llegara. Porque el problema es que cuando nosotros no vemos resultados a nuestra oración, entonces desistimos de nuestra oración. Y pensamos que no es la voluntad de Dios, que Dios no lo va a hacer, que Dios se olvidó, que las cosas no salieron como lo pensamos. Pero precisamente de esto se trata la oración, y de esto se trata creer en las promesas de Dios, en depender absolutamente de Dios y no tener control de nada absolutamente. Por eso el desahuciado es más fácil que se sane, porque el desahuciado sabe que ya la ciencia no puede hacer nada por él. Ya los medicamentos no le van a hacer ningún efecto. Ya no hay dinero que pueda curar su enfermedad, porque fue desahuciado. Y cuando alguien está desahuciado, está en el mejor tiempo y en el mejor momento para recibir un milagro. Porque cuando tú no eres, cuando tú no puedes, cuando ya tú no tienes fuerza, es cuando entonces el poder de Dios actúa en ti para levantarte, para restaurarte y para sanarte. Jesús va a llegar cuando tenga que llegar. Jesús lo va a hacer cuando lo tenga que hacer, y lo hará como Él quiere hacerlo, no como tú y yo lo queramos o lo digamos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Diga: Jesús lo hará, Él llegará. ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios? ¿Alguien quiere ver días de gloria sobre esta nación? Sencillo, sigamos creyendo. Sigamos creyendo en Él y en su palabra y en sus promesas. Porque no te he dicho que si creyere, verás la gloria de Dios, o verás los días de gloria. Este es un asunto del que cree hasta el final, porque el que creyere no será avergonzado. Siga creyendo. Siga creyendo. Que las circunstancias no lo hagan dudar, que los problemas no lo hagan sucumbir de su fe. Porque alguien que murió creyendo fue Lázaro. Lázaro murió creyendo y esperando la visita de Jesús, que nunca le llegó. Por esa razón Jesús tenía una responsabilidad, no tanto con María, porque María estaba brava, no tanto por Marta, porque Marta tenía incredulidad de que iba a resucitar después que había muerto. No tanto por la gente que miraba y criticaba y decía tantas cosas. No era por lo que otros decían, era por la fe de uno que murió creyendo. Porque es mejor morir creyendo que vivir dudando. Yo le voy a repetir esto: es mejor morir creyendo que vivir dudando. Porque el que vive dudando muere y jamás podrá tener vida. Pero el que muere creyendo, Jesús dijo: el que cree en mí y está muerto vivirá. Gloria a Dios. Diga conmigo: muero creyendo, vivo creyendo y muero creyendo. Muero creyendo. Gloria al Señor. Póngame el próximo verso. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Aquí está. Seguir creyendo. Seguir creyendo para ver. Seguir creyendo para ver la gloria. Entonces, dice el verso 41, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Ya le cambiaron hasta el nombre. Ahora le decían el muertito. Ya no era Lázaro, sino que ahora era el muerto. Entonces quitaron la piedra donde habían puesto el muerto. Jesús le alzó los ojos y dijo: Señor, ya yo le dije que no estaba muerto, está dormido. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y le dijo: gracias, Padre, te doy por haberme oído. Su pacto es inviolable. Señor, yo te doy gracias
por haberme oído. Gracias, Señor. Próximo verso. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste, para que crean que yo soy la palabra encarnada que va a ejecutar lo que ellos están creyendo. Yo te doy gracias, Señor. Yo no tengo problema porque yo no me muevo en lo que creo. Jesús pasó por el valle de sombra y sabía que el Señor estaba con él. No te muevas de lo que crees. Próximo verso, por favor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y óigame, iglesia, esto a veces a nosotros nos hace falta. Usted piensa que a veces los milagros van a llegar solos porque sencillamente usted cree y tienen que llegarle a usted sin nada más. Esto que dice la Biblia, que clamó a gran voz, es lo que la iglesia tiene que empezar a hacer desde ahora. El clamor a gran voz va a despertar en los aires un ambiente de fe. Un ambiente de fe. La iglesia tiene que empezar a ver la manifestación de Dios, empezando a cambiar la atmósfera y a cargarla. Si usted es de los que dice, no, yo no tengo que gritar porque Dios no es sordo. Bueno, dígale a Jesús que no grite. Dígale a Jesús que tenía conexión directa a Wi-Fi con el cielo. Y no era como esa conexión suya, que dice que no sé cuántas G, pero se la pasa en cero. Sin embargo, Jesús dijo, Señor, yo te doy gracias y estoy orando, y lo hago para que estos montón de incrédulos que está aquí crean que tú me enviaste. Y crean, y ahora voy a hacer algo más para que ellos me vean y también crean y lo hagan. Iglesia, ¿queremos resucitar a un muerto? Pues no esté usted como un muerto. Usted se imagina a Jesús diciéndole, Lázaro, hey, Lázaro. Ese día usted vio a Jesús gritando. Porque la exclamación a gran voz, no solamente dijo exclamó, el escritor lo pone más dramático y dice clamó a gran voz. En otras palabras, entre paréntesis, se esgañotó. O usó su gañote con todo lo que le daba. ¿Sabe por qué? Porque la situación era seria, era un muerto que estaba ahí. Y había que despertar el muerto. Y uno que está dormido, cuesta despertarlo. ¿Cuánto más un muerto? Y habiendo dicho esto, después que empezó y oró en voz pública para que la gente se diera cuenta que estaba orando, para que la gente lo viera como oraba, Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Porque aquí nadie da gracias, aquí todo el mundo se queja. Aquí todo el mundo llora, que todo el mundo critica. Pero yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y lo llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Próximo verso. Y el que había muerto salió. Y el que había muerto salió. Y el que había muerto salió. Oh, preciosa iglesia, tengo noticias, pero lo que usted ve muerto va a resucitar.
Y un día usted verá cómo puede resurgir una nación de las cenizas, del polvo, de la nada. Porque dice el que había muerto, el que estaba por el suelo, se levantó. Y el que había muerto salió, atados de manos y sus pies con venda y su rostro envuelto en un sudario. En otras palabras, como una momia, todavía con muchas ataduras, todavía con muchas ataduras. No se crea que este milagro de este país va a ser instantáneo. Sería mentirles decir que va a ser algo tan fácil, que usted va a pegar 3 gritos allá en la calle y ya todo se va a arreglar. Hace falta el clamor intenso de una iglesia, reclamando la vida de Dios. Jesús llamando no tan solo a Lázaro, sino ordenándole al espíritu de Lázaro que regresara a ese cuerpo. Y el que había estado muerto salió, atados, con ataduras, casi sin poderse mover. Pero Jesús le dice algo a sus propios discípulos y a los propios familiares dolientes de Lázaro. María no lo podía creer. Marta estaba desmayada en el suelo. Jesús pensaba que iba a ser otro milagro de resurrección, porque hay gente que no se espera lo que Dios hará. Jesús le dice entonces: desatadle y déjenlo ir. Entendiendo que tenemos un gran trabajo nosotros como iglesia de quitar las ataduras de este país, de quitar toda venda de la cabeza, toda venda. Este sudario es lo que hace que alguien no pueda ver la realidad, no pueda ver la realidad espiritual. Y mucha gente atada en este país en incredulidad, en necedad. Y créame, el día que le quitaron las vendas de los ojos a Lázaro, allí mucha gente incrédula creyó en Jesús. Muchos que se burlaban ese día creyeron en Jesús. Otros que no sabían, pero Lázaro era una representación de la condición de un pueblo que estaba muerto en sus delitos y pecados. Un pueblo que estaba muerto y sumergido en su ignorancia, pero que ahora mi Jesús estaba dándole una gran lección de que de alguna forma, cuando clamamos a Él intensamente, tenemos el poder de transmitir y de transferir vida, y vida en abundancia. Jesús dijo: yo doy vida y la doy en abundancia. Jesús le dice: desatadle y dejarle ir. Vamos a desatar este país en oración. Vamos a desatar este país para que nuevamente empiece a avanzar y avanzar y a caminar hacia su destino y hacia su propósito en Dios. En Dios. Hay cosas que Satanás ha logrado paralizar. Recuerde que como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y la única diferencia que nos hace diferente a otro cuerpo, a otra sociedad, a otro movimiento, es que tenemos la vida de Jesús dentro de nosotros. Jesús hoy nos dice, y termino, cierro con esto: desatadle y dejadle ir. Jesús le dice: Marta, María, le aconsejo que le quiten esa venda de la cara. No puede respirar bien, no puede caminar bien, no puede moverse bien. Y si ustedes no le quitan esa atadura, ustedes serán responsables de que Él muera otra vez. Ya yo lo resucité, ahora ustedes lo desatan.